Ayer por fin me puse a ver esta película, la ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en la última edición. Ahí la estuve aquí. Antes de seguir, donde esta película no tenía más información que el título y el hecho de que había ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera. No sabía de qué trataba la historia, no sabía que estaba basada en una historia real, no sabían casi nada. Y la verdad es que eso me ayudó muchísimo, porque desde el primer momento de esa película, de hecho esta escena es el principio, desde ahí me quedé mirando la pantalla sin pausas hasta el final. Y eso es algo que siempre agradezco de una buena película. Pero a ver, un poco de contexto antes de... Esta película es una producción brasileña dirigida por Walter Salles, el mismo director de una película llamada Estación Central de Brasil. Una película que estoy seguro que vi hace muchísimos años, así que próximamente tendré que buscarla y verla para confirmar si efectivamente ya la vi o la estoy confundiendo con alguna otra. Entonces, esta película, Ainda Estou Aqui, nos lleva al Brasil de los años 70, específicamente en 1971, durante la dictadura militar que gobernó ese país en aquella época. Y aunque pudiera parecer un documental, en realidad no lo es. Es un drama, es una película dramática basada en las memorias de un escritor llamado Marcelo Rubens Paiva. Un libro que dicen que es un bueno cuando se basa la película y probablemente algún día lo lea. La verdad es que los libros pendientes de leer es un tema muy aparte y que lo manejo de una manera muy distinta porque le faltan horas a mis días. Pero bueno, esta historia se centra en Eunice Paiva, quien es interpretada por ella, Fernanda Torres. Es una madre de 5 que lleva una vida, digamos, normal, hasta que un día su esposo, en el pasado fue diputado, pero que en ese momento donde se ubica la película es arquitecto, ingeniero, si no me recuerdo, llamado Rubens Paiva, desaparece. Un día llegan y le dicen, ¿sabes qué? Los tienes que acompañar, nos vamos. Y ese fue el último momento que lo vieron con vida. ¿Por qué? Porque el régimen en el poder en ese momento lo secuestró y no supieron nada más de él. Entonces, aquí es donde esa película da un giro y pega fuerte, pega duro. Porque vemos cómo esa mujer, Eunice, de la noche a la mañana pasa a ser el pilar de su familia. Tiene que sacar fuerza de donde sea, de donde pueda, para seguir adelante. Y sobre todo, para mantener unida a su familia en medio de este caos tremendo. Entonces, la película, más allá de centrarse en la denuncia política, que sí lo hace de alguna manera, lo cierto es que se va por el camino más humano. Es precisamente el demostrar cómo una madre, una esposa, una mujer se sostiene de pie para proteger a su familia, para pelear por la verdad, aun cuando todo su entorno le dice que se rinda y sobre todo que se calle. Lo que me gustó mucho de esa película fue la actuación de esta figura, una actuación muy potente, muy acorde a la historia que nos está contando. Es Maya. Te transmite toda esa impotencia, toda esa rabia, toda esa esperanza que siente esta mujer, todo ese cansancio a través de su historia. Por momentos parece que realmente ella fue quien vivió todo eso. Ahora, de la dirección de Walter Salles es tremenda, muy sobria, pero sobre todo efectiva. No busca como que el sentimentalismo barato en ningún momento, lo que te va sumergiendo en esa tensión de la historia que están viviendo. Tiene una fotografía tremenda, espectacular. A mí me gustó muchísimo la iluminación, los colores, el uso de esa cámara, todo está muy bien logrado. También la verdad es que el guión ayuda mucho porque te va contando la historia, te la va desarrollando de una forma muy fluida, hace que la historia vaya surgiendo por sí sola y no la va adornando y tampoco la va exagerando, simplemente la va desarrollando. Otra cosa que también me gustó muchísimo de esa película es cómo no necesitas tener mucho conocimiento de la historia de Brasil, vaya, de la historia del régimen militar brasileño para poder empatizar con la injusticia que sucede en la película. No es como que necesites haber vivido una pérdida y para poder conectar con el dolor que te transmiten esos personajes, todo es ahí. Todo está en los silencios, en esas miradas profundas que hay, en la forma en cómo la cámara se detiene cuando Eunice se queda sin palabras, cuando ya no puede más, pero aún así sigue adelante. Y miren, también de alguna manera esa película pasa a ser una película sobre la memoria colectiva, sobre la necesidad de contar lo que pasó, de dejar constancia de alguna manera y sobre todo de resistir desde el testimonio. Es básicamente una película que resalta la importancia del cine para preservar la verdad, incluso cuando el tiempo intenta borrarla. Además, también es una película sobre la resiliencia humana, porque hasta una idea a una persona cuando su mundo se viene abajo es una pregunta que siempre le ha fascinado al cine, la verdad. Y aquí en esta película se responde de una manera muy poderosa. Y también esa lucha por la dignidad, porque es inspirador ver cómo incluso en las peores circunstancias la gente encuentra la fuerza para luchar, la verdad, por su dignidad. Entonces, esa película, Ainda Estou Aqui, es una película que realmente me conmovió cuando la terminé de ver. Es una película muy profunda, muy poderosa. Es una película que te mueve bastante. No es una película hecha para ver nada más de pasada o para tenerla de fondo. Es una película de esas que son para disfrutar, para meterse dentro de la historia que te está contando y luego, pues de alguna manera, seguir pensando en lo que acabas de ver, reflexionar sobre lo que te dice, sobre lo que te cuenta. Es una de esas películas que no son fácilmente olvidables, porque por sobre todo eso resulta ser
uno de los retratos más honestos y emotivos de la lucha de una mujer por mantener viva la dignidad de su familia y por extensión la dignidad de un país. Entonces, recomiendo que veas esa película, pero por supuesto, es una película que la verdad te hace sentir, te hace pensar, y más allá de su género o de su nacionalidad, es una película que merece ser vista, porque es una película que yo te garantizo que te va a marcar y que te va a recordar la importancia de la historia y sobre todo de la resiliencia humana. Es una gran obra del cine brasileño que la verdad merece ser vista. Entonces, sí, te recomiendo que la veas y sobre todo te aseguro que vale la pena verla. Esta película aparece disponible en Apple TV y para renta en Prime Video y en YouTube. Entonces, chécala, en una de esas opciones la puedes disfrutar. Si no la has visto, entonces obviamente te recomiendo que vayas a verla y luego verla siguiente. Y si ya la viste, entonces dime qué te pareció. Cuéntame. ¿Coincides conmigo en lo que opino de esa película o te pareció algo distinto para ti? Cuéntame. Ya sabes, yo de sugerencias, opiniones, debates, aportaciones, todo es bienvenido. Si llegaste hasta aquí, gracias. Y si no, mismo. De todas maneras, como siempre, por cualquier cosa y por sobre todo las cosas, saludos.